Con este video damos inicio y les agradecemos por unirse a la programación de Suecia Sociosostenible, invitados de honor a la Filbo 2021. Estamos felices de compartir nuestra cultura con ustedes. Hoy los invitamos a seguir las redes de la Embajada de Suecia en Colombia en Twitter, Facebook e Instagram @Swedenincol y la cuenta de Twitter de la embajadora @ElenaSuecia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la embajadora de Suecia, Elena Storm, conversan sobre las amplias y diversas relaciones entre la capital de Colombia y Suecia. En marzo del 2021, Suecia y Bogotá firmaron una carta de intención en 6 áreas estratégicas: educación y cultura ciudadana, paz y reconciliación, sostenibilidad, equidad de género y Smart Cities. La alcaldesa Claudia López y la embajadora Elena Storm se encuentran en este espacio para hablar sobre las oportunidades y el trabajo en conjunto para fortalecer la relación entre Bogotá y Suecia en estas 6 áreas estratégicas y en otros temas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo muy especial para todos. Como rector de la Universidad del Rosario, es realmente un privilegio contar con la participación de 2 personas tan especiales. Y empiezo por usted, señora embajadora, la señora embajadora de Suecia, la señora Elena Storm. Además, la señora embajadora realmente es una apasionada por el tema de equidad de género y de sostenibilidad. Especialista además en ciencia política y derecho. Pero también nos acompaña la señora alcaldesa. Muy bienvenida, señora alcaldesa, qué bueno tenerla aquí. Muchas gracias. La señora alcaldesa, la señora Claudia López, la primera mujer de la ciudad de Bogotá. Apasionada además también por los temas medioambientales, por los temas sociales, temas muy importantes, siempre pensando cómo enfrentar la corrupción en nuestra ciudad. Especialista, por supuesto, en relaciones internacionales, en política urbana y en ciencia política. Lo que vamos a tener el día de hoy es un encuentro que realmente es un escenario para poder intercambiar opiniones, para aprender muchísimo, sin duda, embajadora. Pero algo muy importante, todas estas reflexiones se convierten en un insumo fundamental para la política pública, y así lo entendemos. Con un propósito, existen muchos propósitos, pero algo tal vez muy importante, y es bajo la perspectiva pedagógica, siempre se convierten esos conversatorios en el escenario perfecto para generar una mayor cultura ciudadana para todas las personas que vivimos en Bogotá y, por supuesto, para todo el país. Y voy a empezar con usted, señora embajadora, y es cómo la agenda internacional realmente siempre se ha caracterizado por tratar temas como la guerra, como la paz, los diferentes conflictos. Sin embargo, notamos que ahora la agenda internacional ha migrado a unos nuevos temas como son el medio ambiente, el reciclaje, el transporte sostenible. Embajadora, ¿cómo se ha presentado este cambio en la agenda internacional y qué se puede esperar de ella? Gracias, rector. Efectivamente, empezamos por decir que es tema de tal magnitud que pone en riesgo nuestro futuro, lo que lo hace un problema que nos afecta a todos y nos hace responsable a todos. Precisamente esta mañana, Naciones Unidas publicó un informe que afirma que las consecuencias del cambio climático son irreversibles y básicamente convierten en una alerta roja para la humanidad. Y por eso es un asunto global, que por cierto ha sido entendido mejor por los jóvenes, vía por ejemplo el impacto y la sensibilidad al tema que ha logrado generar Greta Thunberg. Para Suecia es evidente que los problemas que enfrenta el planeta son globales y que tenemos que colaborar en el campo internacional para encontrar sus soluciones comunes a esos problemas. Pero no podemos exigir sin dar ejemplo. Por eso, Suecia anunció su meta de convertirse en el primer país del mundo libre de combustibles fósiles, alcanzando emisiones cero a más tardar para el 2045. Todo esto no hubiera sido posible sin la evolución de la diplomacia verde, que ha tenido varios hitos. Por primera vez, en Estocolmo 72,
luego el Río de Janeiro en 92, después en Johannesburgo en 2002 y más recientemente con el Acuerdo de París en 2015. Ahí se adoptaron los documentos internacionales que construyeron el blindaje legal para luchar por la protección de la naturaleza. Precisamente, es un mes y medio, tenemos la COP26 en Glasgow, que será otro hito importante para coordinar nuestra lucha contra el cambio climático. Nosotros en Suecia en 2022 organizamos la conferencia multilateral Estocolmo más 50 para celebrar los 50 años de la conferencia en Estocolmo del 72, donde contaremos con una participación activa de Colombia y de Bogotá. Parte de nuestra labor es involucrar a más países en la protección del medio ambiente. En Colombia, por ejemplo, venimos apoyando a Colombia en alcanzar sus metas de reducción de gases, así como en otros proyectos ambientales que impulsan la transformación verde, así como múltiples proyectos del Fondo Colombia Sostenible. Adicionalmente, tenemos una garantía de $100 millones con el BID, cuyo foco es el crecimiento sostenible y resiliente. Acabamos también de estrenar una nueva estrategia de cooperación por los años 2021 a 2025 con Colombia, y medio ambiente es uno de los temas más importantes en esta estrategia. Es más, también tenemos una nueva estrategia regional de cooperación para la América Latina que será liderada desde la Embajada de Bogotá y que hará crecer el tamaño de la embajada aquí en un 30%, que muestra el compromiso que tenemos Suecia con el país. Uno de los 3 temas de esta nueva estrategia será justamente el medio ambiente. Y para Suecia, con las ambiciosas metas de Colombia en reducción de emisiones, así como la protección del medio ambiente y la biodiversidad, hay absoluto potencial de volverse líder e inspirador regional. Y con las visiones de la alcaldesa en el tema de medio ambiente, Bogotá puede convertirse en el líder regional en el tema también. Por eso que estamos muy contentos con la carta de intención que hemos firmado con Bogotá y ustedes, la alcaldesa, y donde los temas de sostenibilidad tienen un rol clave. Gracias. Definitivamente la agenda internacional está cambiando, embajadora, sí. Pero hablemos un poco de la agenda local, alcaldesa. En su gestión, sin duda, el concepto de sostenibilidad cada vez tiene un mayor espacio. Pero incluso, alcaldesa, en las campañas electorales también este concepto se incorpora cada vez más. Y aquí yo le tengo 2 preguntas, alcaldesa. ¿Esto será una moda o será realmente una tendencia que permanecerá en el largo plazo? Y la segunda pregunta que le tengo, alcaldesa, además de pedirle que nos comparta toda su experiencia en el tema de sostenibilidad, es: ¿se está presentando un cambio en la clase política, en las propuestas políticas, o es que se está cambiando, o es un cambio de percepción en el electorado? Pues Alejandro, apreciado rector, señora embajadora, qué gusto estar con ustedes en este conversatorio. Mil gracias por la oportunidad y por la invitación. Y además, pues un gusto tener a Suecia como país invitado de honor en nuestra Feria del Libro en esta semana en Bogotá. Sobre el tema yo te diría, no es una moda, es un cambio imparable. Y es un cambio que nos obliga sí o sí a cambiar nuestros hábitos de vida. O sea, esto no es una moda, el cambio climático es una realidad, es la mayor amenaza que tiene la humanidad a su existencia. No es el COVID-19, es el cambio climático. Y si no cambiamos, simplemente vamos a desaparecer como especie y desaparecerá la vida como la conocemos hasta el día de hoy en el planeta Tierra. De manera que por eso creo que no es una moda. Y sobre tu segunda pregunta, creería que, por supuesto, es una retroalimentación. Los líderes políticos que además nos hacemos elegir por voto popular para representar a la gente, pues obviamente tratamos de interpretarlos. Pero yo diría que aquí realmente quien desató el cambio fue la ciudadanía, en particular las nuevas generaciones.
yo creo que no en vano es Greta Thunberg, una niña, ni siquiera una joven, que empezó desde muy niña a liderar este tema y se ha vuelto una líder global ya como adolescente sobre esta materia. Greta es un ejemplo, pero hay miles, millones de Gretas en el mundo y yo las veo todos los días, en los colegios, en las escuelas, en las calles. Bogotá hizo, por ejemplo, Alejandro, un ejercicio y es que nos lo premiaron, además nos ganamos el premio al mejor plan de desarrollo del país, no por haber tenido técnicos muy sofisticados, etcétera, sino por haberle preguntado a los niños de Bogotá cómo querían que fuera Bogotá y habernos tomado en serio su insumo para definir las metas del actual plan de desarrollo, que por cierto se llama un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, y no es en vano que tiene ese nombre, es porque estamos respondiendo a un mandato de nuestro electorado. De manera que yo creo que las generaciones han cambiado y han forzado a la agenda política y a los políticos a cambiar su agenda y sus prioridades. Y por eso además es que el cambio es imparable, porque no depende de la voluntad de un político de paso, sino que realmente es la conciencia y la convicción de las nuevas generaciones que cada vez más van a pesar más en el debate público. Y eso es bueno para el país, para la humanidad, eso es realmente lo que nos da esperanza de por qué más esos acuerdos políticos de Estocolmo o de Río o de París se van a volver compromisos reales, porque va a haber una ciudadanía pujando y pujando y pujando a sus gobiernos porque en efecto la cumplen. Déjame decirte, por ejemplo, en el caso de Bogotá, yo tengo una absoluta convicción, digamos, a mí no me tienen que empujar y no me tienen que convencer. Yo soy parte de la ciudadanía convencida de que el cambio climático es nuestra mayor amenaza, de que tenemos que tomarnos esa amenaza en serio y que esto no es preocupándonos, sino ocupándonos, poniéndonos acciones, inversiones y metas cumplibles. Año y medio después, a pesar de la pandemia, o quizás precisamente por ella, en este año y medio Bogotá ha tomado por lo menos 4 acciones contundentes de cara a cumplir los compromisos de ciudad y de país en materia de cambio climático. El primero, como dicen en inglés, to the best of my knowledge, ¿no? Hasta donde yo sé, Bogotá es hoy la única ciudad capital de América Latina que ha declarado, no solo por decreto de su gobierno, sino por acuerdo de su consejo municipal, la declaratoria de emergencia climática en Bogotá. Es una manifestación política y técnica que reconoce que no es una crisis, es una emergencia y que tenemos que actuar como tal, y que puso metas claras de ciudad, no solo de gobierno, para promover la descarbonización de nuestra economía y de nuestra ciudad, la electrificación de nuestros modos de transporte, entre otras medidas y acciones para mitigar la acción del cambio climático. Primera acción concreta, eso lo hicimos en el primer año de gobierno. Segundo, adoptamos ya nuestro plan de acción climática, que determina claramente que tenemos la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 15% al año 2024, en un 50% al año 2030 y en un 100% al año 2050. Y cumplir eso en un país como Colombia tiene 2 caras, muchas acciones, pero 2 caras fundamentales. En la Colombia urbana es necesario parar la deforestación, que es lo que más está contribuyendo a los gases de efecto invernadero. La deforestación que se produce o por minería ilegal, o por economías ilegales alrededor de la coca, o por ganadería extensiva, una actividad legal pero mal hecha, que termina teniendo un efecto de gases de efecto invernadero muy alta. Pero en la Colombia urbana tenemos que cumplir sí o sí, y sobre todo Bogotá, de lo contrario Colombia no alcanzaría sus metas, 2 metas. Una, reverdecimiento. Las ciudades suelen llamarse selvas de cemento. Tenemos que desendurecer y reverdecer cada vez más las ciudades. Cuando hacemos edificios tenemos que tener ecourbanismo. Cuando hacemos espacio público tenemos que sembrar 5 árboles por cada uno que por alguna razón de emergencia u obra pública tengamos que talar, por ejemplo. Reverdecer la ciudad y transformar nuestra movilidad hacia energías limpias. Sin esos 2 compromisos urbanos y de ciudad, Bogotá no cumpliría sus metas, Colombia no cumpliría las propias. De manera que todo eso hace parte de las metas concretas con plata y acciones e inversiones del Plan de Acción Climático. Y yo diría que la tercera muestra contundente de Bogotá en su compromiso es que ambas políticas, las 3 políticas, reverdecimiento, ecourbanismo y transformación de nuestro sistema de movilidad a energías limpias, los acabamos de poner en el plan de más largo plazo que tiene la ciudad,
que es el plan de ordenamiento territorial. Allí los estamos incorporando, de manera que no será una meta de gobierno, sino de ciudad. El POT tendrá una vigencia de 15 años. Y segundo, en el instrumento nacional de más largo plazo. Y es que acabamos de aprobar con la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional nuestro plan de movilidad al 2050, que prevé que Bogotá pasará de ser una ciudad que basa su sistema de transporte masivo en buses diésel a ser un sistema de transporte multimodal, basado en metro y en Regiotram, que es 100% eléctrico y limpio, y alimentado por una red de cables, cicloinfraestructura totalmente limpia, y de buses que se irán transformando hacia energías limpias en el transcurso del tiempo. De manera que todas esas decisiones te dan un panorama, no solamente del compromiso de nuestro gobierno, sino de la alineación de esa visión con la ciudadanía que nos eligió, con el consejo de nuestra ciudad donde se representan las diferentes fuerzas políticas. Todas estas normas han sido las que ya hemos expedido, adoptadas ahora prácticamente por consenso, y con el gobierno nacional, que también es otro actor muy importante para cumplirlas. De manera que todo eso denota que asumir la emergencia del cambio climático es una convicción ciudadana en Bogotá, es una convicción y un cambio que llegó para quedarse y que ya ha transformado las agendas políticas, tanto locales como nacionales. Alcaldesa, ese es un mensaje muy importante para todos los jóvenes que especialmente nos acompañan en este encuentro. Pero aquí tengo una pregunta, alcaldesa. Bogotá es una ciudad, usted ha anunciado muy bien las apuestas, de una manera más muy pedagógica, pero sin duda Bogotá es una ciudad con muchísimas necesidades y los recursos son limitados. ¿Cómo hace, alcaldesa, para que realmente tengan un lugar importante sus apuestas, que son muy claras, en esa agenda con recursos limitados? Pues todos tenemos desafíos políticos y desafíos financieros, y en épocas de pandemia mucho más. El sacrificio económico, el impacto en desempleo, en mayor pobreza que han sufrido nuestras sociedades por el COVID es indescriptible realmente, el dolor que estamos pasando. Entonces, ciertamente tenemos que atender la emergencia social y económica con urgencia, pero sin perder nuestras metas de mediano y largo plazo, sin perder el norte. El COVID es como si hubiera llegado pues un gran tsunami y uno va en su barquita, ¿no? Y llega este tsunami y trata de voltearlo. Claro, lo primero es tratar de que no nos voltee la barca, sacar a la gente de la pobreza, darle renta básica. Bogotá es la única ciudad de Colombia que en conjunto con el gobierno nacional le da una renta básica de 240.000 pesos a las familias en pobreza, a 705.000. No es mucho, pero eso evita el hambre. Tal vez no los va a sacar de la pobreza, pero sí del hambre, y esa es la primera necesidad inmediata. Entonces, ciertamente, dedicarnos a la renta básica, a la reactivación económica. En la medida en que la pandemia nos lo ha permitido, pues hemos reactivado la economía, porque no nos podemos llamar a engaños. El real combate a la pobreza, la real disminución de la pobreza vendrá de la reactivación del empleo que hace fundamentalmente el sector privado. Necesitamos que la industria vuelva a generar, que el comercio vuelva a generar, que el sector de entretenimiento, por supuesto con protocolos de bioseguridad, cuidándonos, vacunándonos, etcétera, pero ahí Bogotá ya recuperó 700.000 del 1.100.000 empleos que perdió durante la pandemia, gracias a la reactivación. Entonces, esas no son nuestras urgencias de corto plazo e indudablemente nos consumen unos recursos públicos, pero también no sacrificar las metas de mediano y largo plazo. Y por eso yo aprecio tanto que este esfuerzo y esta visión no la tengamos solamente desde Bogotá, sino desde la Gobernación de Cundinamarca del Gobierno Nacional. En medio de esta crisis de la pandemia, por los compromisos de cambio climático, pero también porque es parte de la reactivación económica de la ciudad, hemos confirmado el compromiso con el Gobierno Nacional de que construiremos la segunda línea del Metro Bogotá. Bogotá está en mora de tener una red de metro, apenas estamos construyendo la primera línea, el resto del mundo como que no lo puede creer, ¿no? Que Bogotá es la única ciudad de América Latina que todavía no tiene su primera línea de metro. Panamá tiene la tercera, Lima va para la cuarta, La Paz ya tiene una, o sea, es una cosa insólita realmente. De manera tal que por eso mantenemos ese compromiso, porque eso cumple nuestro compromiso ambiental, seguir haciendo más red de metros 100% eléctrico, limpio, sostenible, pero además proponernos esa visión en adelante cada gobierno. Yo hoy recibí el contrato de la primera línea del metro, irá más o menos al 40% de ejecución cuando yo me vaya a la alcaldía. Dejaré contratada la segunda línea del metro y la prefactibilidad de la tercera, y quien me suceda tendrá que concertar la financiación de la tercera. Es decir, Bogotá va a tener que hacer en los próximos 25 años lo que no hizo en 100.
hacer 4 líneas de metro, hacer 2 regiotrams, hacer 7 cables eléctricos que sean la base de su sistema de transporte masivo. Entonces a mí me complace que, aunque estamos atendiendo la emergencia, la reactivación, las vacunas, las UCIs, el empleo, la atención de la pobreza con renta básica, lo estamos atendiendo, pero sin sacrificar nuestras prioridades de largo plazo en estas materias. Sin perder la visión de largo plazo, exacto, por eso hacía el símil de la barquita, ¿sabes? Porque lo que no puede ser, claro, al principio hay que defenderse de que la ola gigante no te voltee la barca. Pero cuando logras estabilizar la barca, que es lo que yo creo que vamos a lograr entre el año entrante, digamos, ya se va a estabilizar el mayor impacto económico y social de la pandemia, no podemos quedarnos sin norte, tenemos que saber para dónde íbamos y seguir manteniendo el rumbo de para dónde íbamos, para una sociedad más inclusiva, con perspectiva de género, con un sistema de transporte multimodal limpio, cumpliendo las metas de desarrollo sostenible al 2030. Ese norte no lo podemos perder por mucho que el tsunami haya tratado de volcarnos la barca. Mantener el rumbo, alcaldesa. Así es el mensaje para todos los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. Aquí hay una experiencia extraordinaria que embajadora quisiera que nos compartiera a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y es toda esa experiencia de la red de ciudades inteligentes que existe en Suecia. Sí, rector. En el tema de ciudades inteligentes tenemos un recorrido importante, es verdad. Son 2 temas. Por un lado, enfrentar los desafíos urbanos de hoy, que habló la alcaldesa, y por otro lado, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto requiere un enfoque integrado y holístico del desarrollo urbano. Y esto puede volverse realidad a través de un concepto que en Suecia llamamos triple hélice, que implica la cooperación permanente entre 3 sectores estratégicos: el sector privado, el sector público, el sector académico. Por ejemplo, ¿qué hacer con la basura? Con la colaboración entre universidades, empresas y gobierno salió la solución innovadora de procesarla y convertirla en valor en Suecia. Te evitas el problema de dónde guardar la basura y creas combustible limpio a partir de ella. Y gracias a esto, en Suecia utilizamos más del 99% de la basura para producir energía, y aún más, necesitamos más, requerimos más. Así que importamos unos 3 millones de toneladas de basura anualmente de nuestros países vecinos. Y además, utilizamos el biogás producido de la basura como combustible para el transporte público, creando un sistema circular urbano completo. Y esto no solo crea beneficios para el medio ambiente, sino también para los habitantes de las ciudades que pueden vivir en un medio urbano más agradable. Pero para el planeta no sirve de nada si esto solo lo hacen un par de países. Por esto, Suecia ofrece donaciones de estudios para la construcción de plantas para transformar la basura en energía limpia. Y Bogotá es una ciudad muy interesante que ha brindado soluciones innovadoras en el mundo, como la ciclovía en 74 y la masificación del BRT en el 2000. Y por eso, desde hace varios años, venimos intercambio con conocimiento con Bogotá. Trabajamos hace décadas en Transmilenio, cuya tecnología aporta muy poco a los niveles de contaminación de Bogotá. También apoyamos la implementación del enfoque de género en el sistema Transmilenio, tanto en los temas de acoso sexual, así como temas para crear empleos no tradicionales para mujeres, como mecánica o conducción, etc. Y desde hace ya un tiempo, Bogotá adoptó el concepto sueco de visión cero, que tiene como ideal reducir a 0 el número de muertos en el tráfico. Y para terminar, una ciudad inteligente es que hace uso de la tecnología
para brindar mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y hemos trabajado muy duro con Bogotá para lograrlo en esta feria del libro. Le doy un ejemplo, rector, este año, por primera vez en la historia de Filbo, sin importar si vives lejos o cercano de Corferias, puedes disfrutar de la experiencia del pabellón sueco en nuestra programación sin salir de tu casa. Una experiencia interesantísima. Experiencias, alcaldesa, que definitivamente no son para trasladar, pero que sin duda son para comprender y adaptar para el contexto de América Latina y muy especialmente para una ciudad como la que usted dirige, alcaldesa. Aquí hay algo interesantísimo y voy a cambiar un poco de tema para nuestras invitadas. Algo que une a nuestras dos invitadas que es extraordinario, es esa pasión que las dos tienen por la equidad de género. Y aquí yo siempre escucho a la alcaldesa que afirma algo que es muy interesante. La alcaldesa dice, invertir en las mujeres genera beneficio para todos. Alcaldesa, explíquenos un poco, por favor, esa afirmación, incluso, ¿cómo se podría medir esa afirmación? Bueno, realmente no es de mi cosecha, ¿cierto? Es de Naciones Unidas, ONU Mujeres, y tiene una frase que la resume muy bien, que es, más mujeres, más democracia. Ciertamente beneficia a las mujeres que mejoremos su calidad de vida, que mejoremos sus oportunidades de educación, de empleo, reducir las brechas salariales, reducir las violencias contra las mujeres, pero eso no solamente beneficia a las mujeres y a las niñas, beneficia al conjunto de la sociedad, hace que el conjunto de la sociedad pueda tener mejor seguridad, más convivencia, más desarrollo, mejor productividad, mejor riqueza, en todos los sentidos. Y esto está plenamente comprobado, de hecho hay indicadores y rankings mundiales que comparan cómo en la medida en que se van cerrando las brechas de género, se van ampliando los indicadores de desarrollo sostenible, que esto trae riqueza para todos. Y en el caso de Bogotá, con la ayuda de Suecia, como lo relataba la señora embajadora, y yo, digamos, le agradezco una vez más la generosidad de Suecia con Bogotá, que nos ha ayudado en ese tema de economía circular, en el que tenemos tanto por aprender. Y hay mucha conciencia. Yo tuve un conversatorio con una mujer recicladora de Kennedy, muy joven, maravillosa. Y me decía, alcaldesa, apréndase una cosa, la basura solo existe en la cabeza. No hay basura. Lo que hay es energía por transformarse, que alguna gente no lo entiende y entierra riqueza, valor, en medio de pobreza. De manera que aprender, y Suecia muy generosamente nos ha compartido asistencia técnica y financiera para ayudarnos a aprender a montar economía circular en Bogotá. Bogotá ya tiene una planta de biogás en Doña Juana, pero necesitamos ampliarla, necesitamos tener plantas procesadoras también de orgánicos para reutilizar los orgánicos, para contribuir además a que nuestros campesinos en Cundinamarca, por ejemplo, puedan usar ese abono y mejorar la calidad de sus tierras con la cual producen alimentos para Bogotá. Es otra manera, digamos, de hacer economía circular en nuestra ciudad. Y en el caso de la perspectiva de género, tal vez nuestro mayor orgullo, el que yo aspiraría a que sea, sin duda, mi principal legado de haber sido la primera mujer alcaldesa de Bogotá, es que estamos construyendo el sistema distrital del cuidado. Es una apuesta muy ambiciosa. En América Latina solo Uruguay tiene un sistema nacional del cuidado, que lo que hace, ¿qué es un sistema del cuidado? Es un sistema que reconoce que el trabajo de cuidado no remunerado que hacemos las mujeres, lavar, planchar, cuidar a los niños, a los ancianos, a las personas con condición de discapacidad, sacrifica nuestro tiempo para descansar, para educarnos y para trabajar. Por eso es que el subdesarrollo y pobreza en las mujeres termina causando pobreza y subdesarrollo en toda la sociedad, porque desperdicia un recurso humano talentoso y extraordinario. Y lo que debe hacer un sistema de cuidado es reducir y redistribuir esa excesiva carga de cuidado no remunerado que tenemos las mujeres sobre los hombros. Bogotá se precia de ser la primera ciudad de América Latina que está montando un sistema distrital de cuidado. Es decir, que está transformando el uso de su infraestructura social y de sus servicios sociales al servicio de bajarle la carga de cuidado a las mujeres. El sistema distrital de cuidado, Alejandro, ofrece en Bogotá 3 tipos de servicios muy concretos. Respiro, que las mujeres cuidadoras, que son más de 1 millón de mujeres, la pandemia duplicó el número de mujeres cuidadoras, nos devolvió mujeres que ya habían ganado autonomía económica, las devolvió a la casa, otra vez a hacer cuidado no remunerado. Un desafío mayor, alcaldesa. O sea, tenemos el doble de mujeres que teníamos antes en cuidado, luego el desafío es doble.
Entonces, ¿qué le ofrecemos a ese 1 millón antes, 2 millones ahora? De mujeres. Primero, liberarlas de un tiempo para que puedan descansar. Hay mujeres en Bogotá, sobre todo mujeres humildes, de Ciudad Bolívar, de Usme, de Bosa, que viven literalmente presas en su casa, no saben qué es tener un fin de semana libre, un domingo para descansar, siempre están cuidando a alguien. Segundo, reducirles tiempo para que puedan educarse. Hay mujeres maravillosas, pero que no han podido terminar su bachillerato, que necesitan un modelo de educación flexible para poderlo terminar rápidamente, para hacer doble titulación con el SENA, tener un título técnico o tecnológico que les mejore sus oportunidades para volver al trabajo. Y tercero, les ofrece oportunidades de generación de ingresos. Y cuando digo generación de ingresos es como sea, trabajando desde la misma casa, creando un emprendimiento, sacando adelante una microempresa o empleándose para alguien más. De manera que el sistema distrital de cuidado ofrece esos 3 tipos de servicios. ¿Y cuál es la contracara entonces? Cuando yo digo reducir y redistribuir, es que alguien más tiene que hacer el trabajo de cuidado que hacen las mujeres. Claro. Y ese alguien más, en primer lugar, es su propia familia. Por eso el sistema distrital de cuidado tiene servicios para las cuidadoras, para reducirles la carga de cuidado, y servicios de a cuidar se aprende, como le digo yo a todos los hombres. A cuidar se aprende, queridos. Ah, no saben lavar, les enseñamos. No saben planchar, con mucho gusto les enseñamos. No saben cómo cuidar a un niño menor, les enseñamos. No saben cómo cuidar al adulto mayor de la casa, les enseñamos. A cuidar se aprende, y a cuidar a las que nos cuidan es un deber de la sociedad. Eso es lo que ofrece el sistema distrital de cuidado, y es el conjunto de acciones que estamos haciendo, más el propósito específico. Yo llegué a la alcaldía, hice el primer consejo de seguridad, me mostraron los indicadores de seguridad que se miden diariamente. Las violencias de género no aparecían en ese reporte, aunque se miden. Claro que la policía y la fiscalía miden a diario si ha habido un feminicidio, si ha habido una lesión personal contra una mujer, pero los indicadores de seguridad hasta que yo llegué a la alcaldía ni se discriminaban por género, ni la violencia intrafamiliar o doméstica se reportaba como parte de los indicadores de alto impacto en seguridad. Hoy, en Bogotá al menos, los indicadores de seguridad todos se discriminan por género, y los indicadores de violencia doméstica y violencia intrafamiliar se reportan como parte de los indicadores de alto impacto en seguridad de la ciudad, al igual que robo, al igual que homicidio. Y nuestra secretaria de la Mujer es miembro permanente del Consejo de Seguridad, porque eso es lo otro, lo primero a lo que aspiran las mujeres, incluso antes de que las relevemos de la carga del cuidado, es a poder vivir una vida libre de violencias. Y curiosamente, Alejandro, los estudios han demostrado, y este es un gran desafío, los estudios han demostrado que entre más autonomía, que el precio, uno de los precios que pagan las mujeres por liberarse del cuidado no remunerado, por tener mayor autonomía educativa y de ingresos, es que sobre ellas se ejerce más violencia. En vez de gratitud, hay mayor violencia. Costo muy alto. Es un costo brutal. Por eso el sistema distrital de cuidado, sabiendo que esa es una realidad que tenemos que afrontar, está en el Consejo de Seguridad de Bogotá, porque necesitamos estar siempre alerta a reducir las violencias contra las mujeres, que sabemos que se van a incrementar a la par que les ofrecemos oportunidades de autonomía económica. Alcaldesa, entonces el reto en pedagogía, y sin duda, como usted bien lo menciona, alcaldesa, en generar nuevas competencias para las mujeres es enorme. Y aquí yo también entiendo, embajadora, que las condiciones de Suecia, por supuesto, son totalmente diferentes a las condiciones socioeconómicas colombianas, pero es claro para Suecia que existe una relación también muy fuerte entre la equidad de género, el bienestar, el desarrollo y el crecimiento, embajadora. Sí, claro, así es. Y yo quiero, para empezar, felicitar a la alcaldía y la alcaldesa para ese sistema distrital de cuidado. Yo he visitado 2, es realmente impresionante, una solución muy innovadora. Pero es verdad que, bueno, la situación en Suecia es diferente. Eso es muy esperanzador para países como Colombia con tanto potencial. Hace solamente 150 años, Suecia era uno de los países más pobres de Europa, y hoy se encuentra en uno de los primeros lugares del índice global de innovación. Hoy somos el segundo país más innovador del mundo. Y habría que empezar
por decir que no hay una fórmula mágica o no hay una política mágica en este caso. Como casi todos los procesos, son el resultado de una mezcla de factores en el que recomiendo invertir. Y yo puedo compartir un poco la experiencia sueca. En Suecia fue clave múltiples aspectos. El modelo triple hélice, que acabo de mencionar poco antes. La educación de buena calidad, accesible a todos y una inversión en investigación. En Suecia de casi el 4% de PIB. Un país globalizado donde todos aprenden inglés. Una sociedad horizontal donde las ideas de todos son escuchadas para aportar a la innovación a través del diálogo y en donde no nos obsesionamos por jerarquías. Y eso es muy importante, es tener nuestra sociedad horizontal y un estadio de bienestar con seguridad social generosa que permite a los ciudadanos tomar riesgos para realizar sus ideas de innovación sin miedo de fracasar. Y por último, una sociedad basada en confianza en nosotros, confianza en el Estado, confianza en las empresas. Eso ha sido clave. Y contestando a su pregunta, no hay innovación sin igualdad. No nos cansamos de repetir que no se puede alcanzar el 100% del crecimiento económico del país solamente si uno excluye 50% de la población. Y hoy el 78% de las mujeres en Suecia hacen parte de la fuerza laboral, aportando no solo al crecimiento, sino a la innovación. Nuestra ministra de Comercio ha mencionado en varias ocasiones una cifra muy interesante, que no hay mejor o mayor pérdida económico que excluir las mujeres de la fuerza laboral. Si las mujeres participarán en la economía de manera idéntica como los hombres, el PIB global podría crecer unos 26%. Es enorme. Y la igualdad de género no es solamente justo, es también inteligente y buena para la economía. En Suecia hemos pasado varias décadas implementando políticas públicas para impulsar este proceso. Y las reformas claves incluyen impuestos sobre la renta separados, cuidado público de los niños y licencia paternal neutral en cuanto del género. Y estas reformas han contribuido a la alta participación en el mercado laboral para las mujeres, al empoderamiento económico de las mujeres y la prosperidad económica y también, claro, igualdad de género. En este sentido, me complace que Colombia aprobó hace poco una legislación para aumentar la licencia paternal de los padres, aumentar la licencia parental para los padres, lo que tiene el potencial de mejorar las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral. Y yo creo que el sector privado, empresarial, hay muchas que pueden hacer. Las empresas más grandes pueden tener planes de igualdad de género, buscando la representación de las mujeres en todos los niveles. Y una de las razones para trabajar de mano con Bogotá es precisamente su apuesta ambiciosa, valiente e histórica de priorizar sus apuestas en igualdad, expresada por el hecho de doblar el presupuesto a invertir en programas que cierran las desigualdades entre hombres y mujeres.
Estamos muy contentos de haber contribuido a que hoy las manzanas de cuidado sean una realidad aquí en Bogotá, liberando a las mujeres toda la responsabilidad en la carga de cuidado y ahora que puedan disfrutar de sus derechos a la educación, al trabajo, al ocio, como cualquier ciudadano, finalmente. Bueno, pues es una invitación que yo le haría a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, para que puedan conocer este proyecto, alcaldesa, y por supuesto toda la colaboración de Suecia en esta idea tan importante, sin duda, para el crecimiento. Suecia muy generosa, no solamente ha apoyado el sistema distrital de cuidado, las manzanas del cuidado, que digamos que son como los epicentros donde tenemos instalaciones de que les ofrecemos estos servicios de respiro, educación y generación de ingresos, sino que además muy generosamente nos ayudó con otra innovación del sistema, que es tener manzanas móviles. ¿No? Hay sitios donde todavía no tenemos suficiente equipamiento, pero tenemos demanda de servicios. Entonces tenemos 2 móviles en este momento. Suecia nos ha apoyado en esto para poder tener servicios móviles en diferentes barrios que le ofrezcan también estos servicios a las mujeres. Muy importante, alcaldesa, pero quiero aprovechar la participación de nuestras 2 invitadas extraordinarias para hablar del sueño de todos los colombianos, alcaldesa, como lo es el sueño de la paz, insisto, muy especialmente que tienen todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Cuando uno observa el plan de desarrollo de la ciudad, sin duda el tema de la paz está incorporado en el plan de desarrollo, que toma sin duda también algunos elementos de todo ese sueño nacional y de los acuerdos de paz en Colombia. ¿Cómo va ese proceso, alcaldesa? ¿Y hacia dónde vamos? Pues yo espero que, yo soy muy optimista por definición, y en estos tiempos tan difíciles, más optimista, porque se necesita como tener toda la buena energía para salir de tantas dificultades que nos ha tocado enfrentar en este año y medio. Bogotá se propuso ser epicentro de paz y reconciliación en Colombia. Se propuso, en el marco de sus competencias, cumplir los acuerdos de paz. Y hemos hecho varias cosas al respecto. Primero, fortalecido el trabajo que tiene la Alcaldía Mayor para cumplir los derechos de las víctimas y de la ley de víctimas en lo que a nosotros compete en Bogotá. En segundo lugar, apoyar al sistema de justicia transicional, a la Comisión de la Verdad, a la unidad de búsqueda de desaparecidos, que a veces necesitan cosas logísticas básicas, sitios donde operar, mayor apoyo administrativo, etcétera, para que podamos facilitar su trabajo. Lo hemos hecho con el mayor gusto y lo seguiremos haciendo. En tercer lugar, nos enorgullece que, a pesar de no ser un municipio PEDET, evidentemente hay municipios rurales mucho más afectados por el conflicto armado, y esos municipios afectados por el conflicto armado les dieron una herramienta de desarrollo, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. Bogotá, por voluntad propia, sin ser un municipio PEDET, con sus recursos, decidió hacer 2 PEDET, 2 ejemplos de desarrollo con enfoque de paz y enfoque territorial. Uno en el territorio de Bogotá, tal vez más afectado por el conflicto armado, nuestra localidad rural de Sumapaz, donde tuvo presencia muy importante y muy impactante de manera negativa las FARC, reclutamiento de menores, el asesinato de varios líderes políticos, 3 ediles de nuestra localidad, por ejemplo, de Sumapaz, hechos muy dolorosos. Entonces nos hemos propuesto 2 cosas: acompañar un ejercicio de reparación simbólica de la Comisión de la Verdad, donde los líderes de las FARC que están reconociendo en el sistema de justicia transicional estas afectaciones, vayan a pedir perdón y a hacer medidas de resarcimiento a las víctimas. Y estamos acompañando ese proceso. Pero también formular un plan de desarrollo con enfoque territorial. La inversión que en el PEDET de Sumapaz va a hacer esta alcaldía equivale a más inversión que los últimos 6 alcaldías sumadas en Sumapaz, porque eso es desarrollo con enfoque territorial. Estamos invirtiendo más de 70.000 millones de pesos en mejorar las vías secundarias y terciarias de Sumapaz, para que los campesinos de Sumapaz puedan sacar sus productos por vías que no sean unas trochas. Segundo, vamos a invertir cerca de 30.000 millones de pesos en llevar conectividad digital del siglo XXI a Sumapaz, que los ciudadanos del Sumapaz les entre la señal del celular, puedan tener wifi, puedan tener tabletas a sus niños. Le entregamos a todos los niños. En Bogotá entregamos 105.000 tabletas para que los niños pudieran estudiar desde casa, pero a los primeros que les entregamos tableta con internet fue a todos los niños de la ruralidad, en Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. Eso es construir paz, darles prioridad.
Tercero, tenemos un proyecto de mejoramiento de los servicios de acueducto, de la potabilización de agua en estos entornos rurales y también de aprovechar la energía solar que podemos aprovechar en ciertas zonas de la localidad de Sumapaz. Esta es una inversión que va a superar los 150.000 millones de pesos, eso es pues más que lo que han invertido las alcaldías en las últimas 5 o 6 alcaldías, porque eso es construir paz con enfoque territorial, justamente, ¿sí? Para cerrar las enormes brechas urbanas-rurales que dejó el conflicto armado, pues hay que hacer este esfuerzo adicional en estas zonas. Y lo otro es que estamos haciendo un PEDET urbano. En el segundo sitio, que tiene, digamos, más evidencia, ya no por presencia de las FARC, como en Sumapaz, o de grupos armados, o de confrontaciones entre el Estado y la guerrilla, sino porque es el sitio que más ha recibido víctimas del resto del país, como la localidad de Ciudad Bolívar y nuestro vecino Soacha. Casi que por metro cuadrado es el sitio donde más víctimas de Colombia viven, en esa frontera. Y allí estamos haciendo un PEDET urbano, donde también estamos invirtiendo unos recursos muy importantes para hacer mejoramiento de las viviendas, mejoramiento del barrio, mejoramiento de los equipamientos sociales. Bogotá tiene un cable en Ciudad Bolívar extraordinario, que conecta las zonas altas y populares de la localidad de Ciudad Bolívar con el transporte masivo, con el portal del Tunal. El segundo que estamos construyendo es en San Cristóbal. Teníamos dos opciones de darle prioridad al tercero. Podía ser en Ciudad Bolívar, nuevamente en esa frontera con Soacha, o en Usaquén. Decidimos darle prioridad al de la frontera de Soacha y Ciudad Bolívar, para conectar a toda la gente de Santa Viviana, de Caracolí, de la Comuna 4 de Soacha, que son vecinos, para que lleguen no en 40 minutos, sino en 10, al transporte masivo a través de un cable eléctrico. Todo esto hace parte de nuestro PEDET urbano. De manera que a través de todo este tipo de acciones queremos contribuir a ser epicentro de paz. Y yo quisiera hacer una reflexión, y es que, ¿cómo nos cuesta excluir la violencia de la vida social y política colombiana? Sin duda, si lo comparamos con la Colombia de hace 35 años, estamos mucho mejor. Si en los últimos 35 años Colombia ha desmovilizado, no a 1, no a 2, a 3, ha desmovilizado a 10 grupos armados ilegales. Ha desmovilizado 70.000 combatientes. Impresionante. Pero si vemos este año, claro, ya no tenemos guerrilla, ya no tenemos bombas, ya no tenemos narcoterrorismo, pero ¿cómo nos cuesta no tener vandalismo tampoco? ¿Cómo nos cuesta proteger la protesta pacífica sin acudir a la violencia? Todavía nos cuesta tanto excluir la violencia de la acción social y política. Ese es un gran desafío que tiene Colombia. Insisto, comparado de donde venimos, vamos mejorando, pero debería ser cero. Cero. Salir a una marcha, primero debería ser siempre pacífico. Ni buses vandalizados, ni buses quemados, ni ciudades destruidas, y por supuesto, tampoco muertos ni heridos de parte de quienes protestan o de policías afectados por acciones violentas de los ciudadanos. De manera que sí hemos mejorado. Yo soy optimista, yo creo que vamos en el camino de sacar la violencia de la política en Colombia, pero la evidencia de este año nos demuestra que aunque mucho hemos mejorado, todavía tenemos desafíos en ese campo. Alcaldesa, con esa afirmación que usted acaba de realizar, le hago una pregunta para una respuesta corta y que le salga del corazón. ¿Comprensión de todos los ciudadanos con respecto a esa apuesta o existe incomprensión, alcaldesa? Yo creo que todavía existe incomprensión, entre otras cosas, y te lo digo con toda franqueza, entre otras cosas nos tocó aplazar, que les ruego excusarnos, este conversatorio iba a empezar a las 6 y no pudo empezar a las 6, sino a las 7, porque estaba atendiendo la situación que se presentó hoy en Suba y en el humedal de Tibabuyes. Eso es simplemente inaceptable, Alejandro. O sea, no puede ser que unos ciudadanos que dicen representar una causa ambiental invadan un terreno público, armen un campamento, después de más de 8 meses de concertación. Si ha habido cambios en el humedal para proteger el humedal. Se cambiaron los diseños, se impusieron sanciones ambientales, se cambiaron los materiales. Hasta donde se pudo se cambió la obra. Pero la obra se tiene que hacer porque es un contrato público vigente. Yo como alcaldesa no puedo desconocer los contratos. Tú lo sabes, cualquier ciudadano lo sabe. Puedo tratar de que se ejecuten con menos impacto ambiental. Todo eso ya se había concertado. Pese a eso hay invasión, robo de materiales, agresión a los trabajadores.
Y hoy cuando vamos en todo derecho, después de que fue imposible una concertación para que se retiraran pacíficamente, a sacarlos de la manera menos confrontacional posible, terminan quemándonos un bus. Eso no es protesta social, mucho menos ambiental. ¿Qué tiene ambiental quemar un bus que es pagado con los recursos públicos de los bogotanos, por favor? Entonces, a eso me refiero. Y claro que eso obliga a que intervenga el ESMAD, y que intervenga el ESMAD genera tensión, puede causar heridos en los ciudadanos. Entonces, la mayoría de los ciudadanos rechazamos eso. Entendemos las legítimas causas de la protesta, los legítimos dolores o reclamaciones, pero exigimos lo elemental, y es que esas reclamaciones se hagan sin violencia, sin violencia. Entonces, insisto, Algo hemos de mejorado, incomprensión, alcaldesa. hemos mejorado Todavía. mucho, pero todavía nos cuesta, o les cuesta a algunos por lo menos, minorías todavía muy violentas, entender que el gran valor de la política es ejercerla sin violencia, que el gran valor de la protesta social es ejercerla sin violencia. De manera que tenemos que perseverar en el camino. Comparado con como veníamos hace 30 años, vamos en la dirección correcta, pero todavía tenemos desafíos grandes. Muy bien, nosotros, embajadora, tenemos una relación, cuando digo nosotros, entre Suecia y Colombia, una relación de muchísimos años. De hecho, usted me corregirá, embajadora, más de 140 años de una relación, insisto, entre estos dos países. Pero algo muy interesante, siempre en esos 140 años existe un factor primordial en esa relación y una gran preocupación de Suecia que todos agradecemos mucho, como lo es el tema de la paz. ¿Por qué esa preocupación de Suecia por la paz y cómo o cuáles creen ustedes o cómo ven a Colombia en todo este escenario? Sí, gracias, rector. Así es. Suecia ha acompañado siempre los esfuerzos por una salida negociada del conflicto en Colombia como eje central en nuestras relaciones diplomáticas. Eso es verdad. Y esto incluye también recursos de cooperación internacional en apoyo a negociaciones y acciones de construcción de paz en las diferentes etapas y procesos de paz durante las últimas décadas. Lo hemos hecho sin importar el color político del gobierno que las ha liderado. Desde el proceso de Ralito y la desmovilización de las AUC hasta el actual acuerdo con las FARC. La paz es una prioridad compartida por toda la comunidad internacional. Poder vivir y desarrollar sin violencia es un derecho humano. El conflicto y la violencia es la mayor negación de este derecho, y yo creo que es muy importante tener en cuenta que para desarrollar un país de manera sostenible tenemos que vivir en paz. Suecia han tenido 200 años de paz, pero antes hemos tenido muchos conflictos y hemos aprendido que tenemos que buscar soluciones para ir adelante, para buscar soluciones. Por eso seguimos apoyando la implementación del acuerdo de paz y la búsqueda de la paz completa para Colombia. Y quiero en este contexto enfatizar el rol clave del diálogo para la construcción de paz, como hemos vivido en Suecia durante esos 200 años sin conflicto. Con el tiempo, como dije, hemos entendido que si no hay paz, no hay prosperidad. Y así que hoy tenemos una cultura de consensos en Suecia, que implica que en todos niveles en la sociedad buscamos acuerdos. Dialogamos para entender la posición y los sentimientos del otro. Y entendemos que para sacar adelante cualquier tema tenemos que encontrar un término medio que ambos lados pueden aceptar. Eso es, yo creo, la clave también aquí en Colombia. Llegar a una sociedad menos polarizada,
con más compromisos, con más diálogo. Embajadora, afortunadamente en Colombia y muy especialmente los jóvenes han logrado comprender que el diálogo es el único camino, ¿no, alcaldesa? Esa es la única salida para lograr ese sueño que todos tenemos. Pero sé que el tiempo es corto, pero como rector de una universidad no puedo aguantar las ganas de pedirle a cada una de nuestras invitadas que nos envíe un mensaje, insisto muy especialmente a los jóvenes. Hemos hablado, alcaldesa, de la sostenibilidad, de la paz, de la equidad de género, embajadora. Pero los jóvenes seguramente están esperando un mensaje de cada uno de ustedes. Un mensaje que sin duda va a generar una mayor esperanza en todo lo que viene para nuestra ciudad y para nuestro país. Adelante, alcaldesa. Pues apreciado Alejandro, señora embajadora, de verdad, muchísimas gracias. A los jóvenes suelen decirle que ellos son el futuro. Y yo lo que quisiera decirle a los jóvenes es que nuestro presente y su futuro depende de sus acciones hoy. Que su movilización pacífica es lo que va a lograr los cambios que durante tanto tiempo la sociedad colombiana ha luchado. Y que no dejarse tentar por las manipulaciones políticas que los llevan a usar violencia es su gran desafío. Es mantener la voz de su protesta legítima, pacífica. No ceder a las financiaciones que se presentan como apoyos políticos y terminan siendo mandarlos de carne de cañón, pues a que se expongan en acciones de vandalismo o confrontación. El gran desafío de la sociedad colombiana y de esta generación es ser la primera generación que es capaz de dialogar y llegar a consensos en paz. O aceptar los disensos también en paz. Porque la condición para no usar violencia no puede ser que siempre estemos plenamente de acuerdo. El desafío de una sociedad pacífica es aceptar el desacuerdo, aceptar la diferencia, aceptar el disenso y no usar la violencia. De manera que yo insisto, yo les doy un mensaje de gratitud, de afecto, de esperanza, de que su acción colectiva es la que va a terminar presionando a la dirigencia social y pública de un país como Colombia para tomarse el cambio climático en serio, para tomarse y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en serio, y para que esa paz, que no es simplemente desarmar a los armados, sino sobre todo incluir y respetar a los desarmados, sea un propósito que pase de la ilusión a la concreción. Muchas gracias, alcaldesa. Y sin duda, embajadora, un esfuerzo muy grande, alcaldesa, por comprender a los jóvenes, lo que ellos están manifestando, lo que lo hacen realmente a su manera, con su lenguaje, con su manera particular de ver la vida. Pero un ejercicio muy importante por comprender los mensajes de los jóvenes. Sí, por aceptar sus desafíos, es decir, los jóvenes por definición, ¿qué sería de cualquier sociedad si los jóvenes no son rebeldes y contestatarios y creativos? O sea, esa es su naturaleza. Entonces, en vez de criticar eso y temer a eso, lo que tenemos es que aprovechar y respetar y honrar esa enorme energía de transformación que tienen los jóvenes en sus propios términos y formas de expresión pacífica, como tú bien lo anotas. Muchas gracias, alcaldesa. Embajadora, un mensaje muy especial para los jóvenes que nos acompañan. Sí, gracias. Yo diría que ustedes no solo son el futuro, sino el presente. Y contamos con ustedes, crean en sí mismos, sean valientes y sigan sus sueños. Sería mi mensaje. Bueno, embajadora, gracias. Muchas gracias además por recibirnos en su casa. Con mucho gusto. Yo quiero decirles que además ha sido una oportunidad extraordinaria para mí. He aprendido muchísimo de la alcaldesa y por supuesto de la embajadora. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y sin duda viene todo el ejercicio de comprensión, que es la capacidad para entender todo lo que nuestras dos líderes realmente nos han manifestado el día de hoy y tener esa capacidad para aplicar esas buenas prácticas. Muchas gracias a todos. Nuevamente, alcaldesa y embajadora, profunda gratitud. Embajadora, muchas gracias. No, gracias. Un gran placer. A ustedes, alcaldesa, rector. Muchísimas gracias.